Señor les bendiga. Dios es bueno, para siempre sus misericordias. ¿Cuántos han sentido la misericordia de Dios? Amén. El amor de Dios está sobre nosotros todos los días de nuestra vida. Sus misericordias, como dice la palabra, son nuevas cada mañana. Le invito a buscar ahí el libro de Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Hace algunos años ocurrió un accidente en un lugar del mundo. Resulta que un camionero con muchos años de experiencia iba manejando en la ruta que él conocía al revés y al derecho. Y en esta ruta hay un puente. Y resulta que él, antes de cruzar ese puente, vio que el auto que venía en contra, en la otra pista, en la otra dirección, le hacía señas y le levantaba las luces y él notaba que le estaba diciendo algo. Pero él no se percató. Él lo vio, pero él dijo, ¿qué puede pasar? No creo que lo que él me esté avisando sea algo urgente o algo muy grave. Yo conozco esta ruta, tengo experiencia y yo sé que esta ruta es segura. Pero resulta que el puente que él iba a cruzar se había derrumbado. Y al no hacer caso a la advertencia que el otro conductor le estaba haciendo, sino que la ignoró y confió en su propia prudencia, él se estrelló. La palabra de Dios tiene historias, vivencias que ocurrieron en el pasado y están ahí por algo. Están ahí para advertirnos a nosotros en el día de hoy sobre cosas que le acontecieron a estas personas, hablando al pueblo de Dios específicamente, para enseñanza nuestra y que nosotros no cometamos sus mismos errores. Son advertencias que no debemos ignorar, porque si las ignoramos, yo sé que la mayoría, para no decir todos, hemos ignorado muchas veces las advertencias que la palabra de Dios nos enseña. ¿Y qué nos ha traído ignorar estas advertencias? Consecuencias. Amén. Algunas no tan graves, otras graves, pero al final consecuencias malas para nuestra vida. Y por eso acá en Primera de Corintios 10 encontramos algo muy parecido a esta historia, a este accidente que yo les conté. Pablo escribió esta carta a la iglesia en Corinto y su idea no era arruinar la libertad que estos creyentes poseían, porque ellos habían creído en el Señor, ellos ya estaban o eran de cierta manera maduros en el Señor, tenían conocimiento de lo bueno y de lo malo, y ellos estaban disfrutando de su libertad. Pero en esta libertad, ellos estaban haciendo cosas malas. Y Pablo se vio en la obligación de escribir esta carta para poder corregir las malas acciones que la iglesia de Corinto estaba realizando. Y Pablo no estaba escribiendo esta carta para arruinar la libertad que estos creyentes tenían. Su intención no era quitarles el gozo, sino que era advertirles que las cosas que ellos estaban haciendo las hizo el pueblo de Israel anteriormente y tuvieron consecuencias gravísimas. Y estas señales que Pablo quería advertirles tenían nombres: el becerro de oro, la codicia, la inmoralidad, la murmuración. Dios les estaba diciendo, no sigas ese camino. Amén.
Y el título es Aprendiendo de los errores que otros ya cometieron. Primera de Corintios 10, del 1 al 13 dice: Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados, en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y esta roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No seáis pues idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó a jugar. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron, y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo, y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Amén. Y quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Qué es más sabio? ¿Aprender de nuestros propios errores o aprender de los errores de los demás? La mayoría diríamos que es mejor aprender de los errores ajenos, porque uno no quiere pasar desgracias. Uno no quiere pasar por esas experiencias malas. Entonces es mejor aprender de los errores de los demás. Mejor que ellos se equivoquen y no me equivoco yo. Pero resulta que muchas veces no hacemos casos a esos errores o a esos consejos. Es fácil decir yo no quiero pasar por lo mismo, pero es difícil hacer caso a esa advertencia. Amén. Es difícil. Y es precisamente por eso que Dios nos dejó esta historia. Y no solamente esta historia, sino que hay muchas historias bíblicas que sucedieron en la vida real para aconsejarnos. Y estas no son historias para entretenernos, no son historias para entretener a los niños, para contarles las noches. Son historias reales que sirven como advertencia para nosotros en el día de hoy. Así como Pablo estaba empleando esta historia del pueblo de Israel en el desierto para enseñar y advertir a la iglesia de Corinto. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Y por qué Pablo empieza y toma al pueblo de Israel? ¿Qué tiene que ver el pueblo de Israel en el desierto con la iglesia en ese tiempo en Corinto? ¿Y qué tiene que ver el pueblo en el desierto con nosotros el día de hoy? Piense ahí usted. Y vamos mientras a ver el problema en Corinto. ¿Qué es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto? Una iglesia que estaba jugando demasiado cerca del fuego. Era una iglesia que estaba al límite del pecado.
Era una iglesia que se creía muy madura y creía que a ella no le iba a acontecer nada. Era una iglesia que creía que podía jugar con el pecado sin tener consecuencias. Era una iglesia que estaba ahí, que creía que podía hacer las mismas cosas que hacía el mundo sin contaminarse. Entonces Pablo vio esto y les advirtió. Y antes de llegar al capítulo 10, debemos ver lo que pasa en el capítulo 8 y capítulo 9, ya que desde el capítulo 8 al 10 se habla de un tema importante. Y este tema es comer carne. Y usted dice, ¿qué tiene de malo comer carne? Pero vamos a ver qué es lo que estaba pasando aquí en Corinto. ¿Puede un cristiano comer carne sacrificada a los ídolos? Para nosotros parece una discusión extraña, pero en Corinto era algo cotidiano. Corinto era una ciudad comercial, era una ciudad rica, era una ciudad puerto, donde pasaban muchas personas, muchas culturas. Estaba llena de idolatría, llena de inmoralidad sexual, estaba llena de templos paganos a dioses griegos y dioses romanos. Y estos templos no solamente se ocupaban como templos de adoración a estos dioses, sino que se ocupaban como lugares sociales, como esta sede, se ocupaban como lugares de negocio, lugares de reuniones familiares, como que alguien arrienda el lugar y puede hacer un cumpleaños. Los templos de los dioses se ocupaban para distintas cosas. Esto era común, reuniones comerciales, reuniones de fiestas que se realizaban dentro de esos templos. Y ahí mismo se sacrificaban los animales que eran para los dioses, para estos sacrificios. Ahí mismo se ocupaban como carnicería, se mataban estos animales y esta carne, parte era sacrificada a los dioses, parte era dispuesta para las personas que estaban a cargo de estos templos, como sacerdotes. Ellos se quedaban con una parte y la otra parte de esta carne se ocupaba para vender. Y se vendía a menor precio que la carne que se vendía afuera. Entonces ahí la iglesia de Corinto se veía en este conflicto. ¿Qué hago yo entonces? ¿Puedo consumir esta carne? Me trae un beneficio porque es más económica. Y ellos decían, yo tengo esta libertad. Y estaban en lo cierto. Y quiero que nosotros nos veamos en este conflicto. Imagínate estar en ese tiempo y verte en esta situación. ¿Qué es lo que escoges tú? ¿Te vas a ahorrar, no sé, 20,000 o 10,000 pesos por kilo en una carne más barata, pero que viene de estos templos paganos, que era carne que se usaba para sacrificar a los dioses? ¿O vas a gastar 10,000 o 20,000 pesos más afuera comprando otra carne? O también te pongo otro ejemplo. ¿Qué pasa si tú eras un comerciante de ese tiempo y un cliente, el más importante que tú tenías, te invita a una celebración en ese templo, a compartir, a una fiesta en ese templo pagano? Y el decir no te iba a traer consecuencias económicas. Quizás ibas a perder a ese cliente. Amén. Pero si tú ibas, tú tenías tu conciencia tranquila porque sabías que tú servías solamente al Dios verdadero. Entonces el comer esa carne para ti no iba a haber ningún conflicto, porque tú sabías y entendías que ese Dios a cual la carne iba a ser entregada era un Dios inexistente, era un Dios falso. Entonces, ¿qué problema había en comer esa carne? Porque el Dios al cual iba a estar destinada no existía, solamente eran estatuas sin vida. Entonces hay que ponerse en esta situación en la cual los corintios estaban. Sabemos que un ídolo nada es. No hay nada más que un Dios verdadero, nuestro Dios y Señor, creador de todas las cosas. Pero Pablo le responde,
Y la pregunta no es solamente ¿puedo hacerlo? No es solamente ¿tengo derecho a hacerlo? ¿Es pecado hacerlo? Sino que las preguntas correctas que deberían haberse hecho los corintios en ese entonces es: ¿conviene hacer esto? ¿Me edifica? ¿Ayuda a otros a hacer que yo haga esto? ¿Glorifica a Dios lo que estoy haciendo? Y aquí viene la parte fundamental de esto. El amor debe gobernar nuestra libertad. Anote esa frase. El amor debe gobernar nuestra libertad. Pablo dice en 1 Corintios 8:1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y también en 1 Corintios 10:24, ninguno busque su propio bien, sino el bien del otro. Y la madurez cristiana no consiste en reclamar mis derechos, sino que la madurez cristiana consiste en saber cuándo renunciar a ellos por amor. Tú estás en todo tu derecho, en tu libertad cristiana, en decidir qué hacer, teniendo siempre o sabiendo siempre que es pecado y que no. Amén. Eso no está en discusión. Nosotros tenemos claro qué es pecado. Pero hay cosas que el mundo hace que un hijo de Dios sí puede hacer, porque no son considerados pecados. Amén. Y nosotros en nuestra libertad, porque el ser cristiano no significa que vamos a estar encerrados y vamos a ser cuadrados y no vamos a compartir con nuestro prójimo. No, uno tiene libertad, uno puede hacer cosas, uno puede compartir. Pero en esa acción tú tienes que preguntarte, en vez de decir yo tengo la libertad y yo quiero hacerlo, tú tienes que preguntarte, ¿esto me edifica? ¿Esto trae consecuencias para mi hermano? Quizás mi hermano que es más débil que yo o es nuevo me está mirando y lo que yo voy a hacer, ¿esto cause algo en su corazón, en su mente? Entonces el amor tiene que gobernar nuestra libertad. El amor tiene que estar por sobre nuestra libertad, por sobre nuestras acciones. Y trayéndolo ahora al mundo actual, como ejemplos, tú podrías decir, el consumo de alcohol, yo puedo hacerlo, si yo no voy a tomar más de la cuenta. Puedo tomar vino en una cena. Tú puedes decir, las redes sociales son comunes, todos las ocupan, yo las voy a ocupar igual. Puedo entretenerme yendo al cine, viendo películas de lo que sea, de drama, de misterio, de terror, de comedia. Tú puedes decir, puedo ir a la moda, vestirme como yo quiera, eso no es malo, porque yo lo puedo hacer, yo puedo sustentarlo. Yo puedo ir a lugares frecuentes que la gente también frecuenta, ir a entretenerme, parques de diversiones, a restaurantes, a lo que sea. Yo puedo publicar por internet, porque ahora todos publican su vida, yo también voy a publicar, y eso no es pecado, no es algo malo. Y tú puedes decir, no es pecado, yo puedo manejarlo, yo me controlo, yo tengo autocontrol, a mí no me afecta, yo tengo libertad. Y precisamente es aquí donde Pablo introduce el ejemplo de Israel. Aquí vamos a ver qué tiene que ver el pueblo de Israel con todo esto. Israel también pensó que podía manejarlo. Israel también tenía estos beneficios. Israel había sentido y había visto y estaba disfrutando de los beneficios de un Dios vivo, de una libertad que Dios les ofrecía. Es como si Pablo dijera, ¿creen que son suficientemente fuertes? ¿Creen que no les pasará nada? Y aquí Pablo dice, déjenme contarles lo que le pasó al pueblo de Israel.
Y vamos a ver los privilegios que el pueblo de Israel tenía en el desierto. Primera de Corintios 10, del 1 al 4. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres tuvieron todos bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. Todos. ¿Se dio cuenta qué palabra se repite? Todos. Todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos fueron bautizados, todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual. Israel, el pueblo de Dios, todos tenían los mismos privilegios, todos habían vivido y estaban viviendo bajo las bendiciones de Dios, bendiciones extraordinarias. Dios había hecho milagros en el pueblo. Y el pueblo se sentía bendecido, el pueblo se sentía único, por decirlo de alguna forma. Se sentía: Dios está conmigo. Dios los protegió, Dios los guió, Dios los alimentó, Dios les mostró milagros que nosotros y nuestros ojos no han visto. Entonces el pueblo se sentía tranquilo. Se sentía protegido, incluso el mismo nuestro Señor Jesús estaba presente con ellos como la roca que les daba de beber. Pero ocurrió una tragedia. ¿Qué dice? En el verso 5. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Aproximadamente, más de 1 millón de personas salieron de Egipto. Más de 1 millón. La palabra dice que contaron los hombres, eran 600 y tantos mil. Pero si tú piensas que cada uno tenía una esposa o familia, más de 1 millón, 1.200.000, sin incluir niños quizás. Entonces más de 1 millón de personas salieron de Egipto. Y de esas personas que salieron y vieron la grandeza de Dios, fueron bautizados. Aquí, cuando dice fueron bautizados junto con Moisés, cuando ellos pasaron por el mar, a través del mar, cuando Dios los abrió el mar, es una demostración, es una forma donde ellos fueron bautizados, siguiendo a Moisés. Nosotros vamos bajo el agua y nosotros seguimos a Cristo. Moisés es un tipo de Cristo. Entonces ellos, siguiendo a Jesús, a Moisés, pasando por el agua, fueron todo el pueblo bautizado y consagrado para el Señor. Pero el más de del millón de personas que salieron de Egipto, ¿cuántas creen que llegaron a la tierra prometida? Pensando en las que salieron de Egipto, no en las que nacieron, porque hay una generación que nació en el desierto. Solamente 2. Josué y Caleb, de los que salieron de Egipto, del más de 1 millón de personas. Solamente 2. La tragedia de Israel no fue por falta de privilegios, no fue por falta de libertad. La tragedia fue por tener privilegios sin obediencia. Nosotros también tenemos privilegios, siendo hijos de Dios. Tenemos la Biblia, tenemos una iglesia, un lugar donde juntarnos, tenemos enseñanza, tenemos cursos cristianos, tenemos libros, tenemos reuniones por Zoom, tenemos muchos privilegios como hijos de Dios. Pero los privilegios espirituales no garantizan madurez.
Y aquí vienen los ejemplos. Dios nos dejó estos ejemplos para aprender. Más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Y ahora Pablo menciona 5 pecados. Los 5 pecados que cometió Israel en el desierto. Pecado número 1. Cuidado con la codicia, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, dice el versículo 6 de 1 Corintios 10. Israel olvidó la esclavitud, Israel olvidó la liberación de Egipto, Israel olvidó la provisión de Dios y comenzó a quejarse. Números 11, versos 4 y 5 dice: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. La codicia siempre produce descontento. La codicia es tan, pero tan dañina y tan mala que hace olvidar incluso lo que tú viviste. El codiciar las cosas te hace olvidar de las bendiciones que Dios te ha dado. Israel se olvidó por completo de todo lo que Dios les había dado. Se olvidó que Dios les mandaba pan todos los días del cielo. Se olvidó que Dios les daba carne. Se olvidó de que Dios abrió el mar. Se olvidó de la nube que los seguía. Se olvidó de la columna de fuego que los cubría bajo la noche y les daba calor. Se olvidó del agua que brotaba de la roca por la codicia, por codiciar las cosas pasadas. Se olvidó. Cuidado con la codicia, cuidado con codiciar cosas, porque eso nos hace olvidar lo grande que es nuestro Dios. Vivimos en una cultura que constantemente nos dice: necesitas más cosas, tienes que comprar más, cambia más tu forma de ser. Pero la Biblia dice: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. 1 Timoteo 6:8. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Acaso Dios no te ha dado todo lo que necesitas? ¿Por qué codiciar cosas quizás del pasado? Cosas que tenías antes de conocer al Señor. ¿O por qué codiciar las cosas que tiene el otro? Si tú en Dios, en Cristo, lo tienes todo. Incluso cantamos: en ti, Señor, yo lo tengo todo, no necesito nada. Entonces, ¿por qué codiciar? La codicia es veneno para el corazón y para la mente. Y eso fue uno de los pecados del pueblo de Israel en el desierto. El otro es la idolatría. Cuidado con la idolatría, no seáis idólatras como algunos de ellos fueron idólatras. Pablo les decía a Corinto. Israel fabricó su propio Dios como un becerro de oro. Cuando Moisés se demoraba en bajar de la colina, del monte, ellos hicieron un becerro, ignorando las advertencias de Dios. ¿Y eso qué tiene que ver con lo de ahora? Yo no me voy a fabricar un becerro. Yo no me voy a tallar un Dios y lo voy a poner en mi casa. En la vida moderna quizás no hay estatuas, pero sí podemos tener ídolos. Idolatrar el dinero, idolatrar el éxito, idolatrar las comodidades, idolatrar nuestra imagen personal, idolatrar la aprobación de los demás. Aquello en lo que tu corazón confía es realmente tu Dios. Aquello en lo que tu corazón confía es realmente tu Dios. Pecado número 3, cuidado con la inmoralidad. Verso 8 de Corintios 10, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. ¿Por qué Pablo le mencionaba esto a la iglesia de Corinto? En los templos paganos que habían en la iglesia en Corinto, la adoración a sus dioses paganos
contenía rituales sexuales. Y la iglesia de Corinto se veía en la libertad de poder asistir a estos rituales, porque ellos se creían libres y fuertes, que lo que ellos veían y lo que ellos contemplaban no iba a afectar a su vida espiritual. Por eso Pablo les decía, cuidado con la inmoralidad, porque estaba profundamente ligada a estas idolatrías paganas. La pregunta nunca debe ser esa, ¿hasta dónde puedo acercarme al pecado? Sino que la pregunta debe ser, ¿cómo puedo alejarme de él? Nunca como hijo de Dios debemos jugar con el pecado. Nunca como hijos de Dios debemos coquetear con el pecado. Nunca, nunca. Aunque nosotros digamos yo soy fuerte, yo soy maduro en el Señor, nunca debemos coquetear con el pecado. Cuidado con tentar al Señor. Pecado número 4. Israel puso a prueba la paciencia de Dios. Muchos creyentes hacen algo parecido. Se acercan al pecado diciendo no pasa nada, yo sé lo que hago, y se acercan aún más y terminan confundiendo la paciencia de Dios con aprobación. Tú crees que Dios no te dice nada, pero Dios no me está diciendo nada, entonces puedo jugar un poco más con el pecado, pero está jugando con la paciencia de Dios. Y eso es lo que la iglesia de Corinto estaba haciendo. Y ten cuidado, porque el Señor al que ama, disciplina. Hebreos 12:6. Dios tiene paciencia, sí, es muy paciente. Y no debemos aprovecharnos de esa paciencia, sino que al contrario, en la paciencia de Dios debemos ver la oportunidad de arrepentirnos, nunca de abusar de ella. Y por último, cuidado con la murmuración. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. 1 Corintios 10:10. La murmuración destruyó a Israel y sigue destruyendo a las iglesias el día de hoy. Cuando nos quejamos constantemente, estamos cuestionando las bondades y la sabiduría de Dios. Estamos cuestionando todo lo que Dios ha hecho hasta el día de hoy. ¿Por qué murmuramos? Cuando uno murmura es porque no se siente cómodo. Cuando uno murmura es porque ve algo malo. Es porque no ve que lo que Dios le da le satisface completamente. ¿Por qué viene la murmuración? Porque creemos que necesitamos más de lo que Dios nos da. Dios lo sabe todo. Él te llamó, Él nos habla, Él nos limpia, Él nos da todo. Él conoce el día de mañana. Él tiene un plan perfecto para nosotros. Él gobierna todas las cosas. ¿Quién mejor que Él sabe lo que nosotros necesitamos? Entonces, ¿por qué murmurar? Como Israel lo hizo. ¿Y qué tienen en común todos estos pecados? La codicia dice, quiero más. La idolatría dice, quiero satisfacer mis deseos. La inmoralidad dice, quiero satisfacer mis apetitos. Tentar al Señor dice, quiero acercarme al límite y jugar con el pecado. La murmuración dice, quiero algo diferente, quiero algo más. Y todo gira alrededor del yo. Yo quiero, yo mis deseos, yo mis derechos, mis preferencias, mi satisfacción. Todo gira en torno al yo, sin mirar al otro. Y es eso lo que confundió y trajo el mal a Israel. Pero el verdadero hijo de Dios, en vez de moverse por el yo tengo libertad, yo puedo hacer lo que quiero, yo puedo satisfacer mis necesidades como yo quiera, sin caer en el pecado, el verdadero hijo de Dios se mueve en el amor. Eso gobierna la libertad y la vida de un verdadero hijo de Dios, el amor. Debes hacerte estas preguntas antes de tú accionar o hacer algo.
¿Cómo afecta esto a mi hermano? ¿Cómo afecta esto a mi familia? ¿Cómo afecta esto a la iglesia? ¿Cómo afecta esto al evangelio? ¿Cómo afecta esto a mi testimonio? Pero en las libertades modernas quizás alguien diga, yo puedo tomar alcohol, tal vez sea cierto, yo sé controlarme. Pero Pablo preguntaría, ¿y tu hermano que salió recién del alcoholismo? ¿Y tu hermano que tiene problemas con el alcohol? ¿Y tu hermano que es nuevo recién en la iglesia? ¿Qué vas a hacer? Tú, ¿qué harías en esa situación? Si van a una misma reunión, a una misma fiesta, tú que llevas muchos años en los caminos del Señor, ya eres maduro, te puedes controlar tomando un poco de alcohol, un poco de cerveza, un poco de vino. Y eso no es nada malo. Pero si a la misma fiesta va un hermano que está luchando con el alcohol, va un hermano que es nuevito en la iglesia y a él le afecta ver estas cosas, ¿qué harías tú? ¿Te dejarías llevar por tu libertad o actuarías en amor y dirías, esto afecta a mi hermano y por el amor a mi hermano yo no lo voy a hacer? ¿Cuál es una verdadera conducta? Nuestra libertad tiene que estar sujeta por el amor. Amén. El amor debe gobernar nuestra vida cristiana. Primera de Corintios 8:9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. La autosuficiencia espiritual. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Debemos tener cuidado, porque muchas veces no nos damos cuenta cuando algo nos está haciendo daño y nos puede hacer caer. La iglesia de Corinto pensaba, nosotros podemos manejarlo. Israel pensó lo mismo. David pensó lo mismo. Sansón pensó lo mismo. Y varios hijos de Dios en la Biblia pensaron lo mismo. Yo puedo manejarlo. ¿Y qué sucedió? Cayeron bajo la tentación. Y debemos cambiar la pregunta, ¿podría caer haciendo esto? ¿Podría mancharme si hago esto, si comparto con ellos? Debemos cambiar esa pregunta por, ¿estoy dependiendo de Cristo hoy? ¿Cristo es mi mayor necesidad? ¿Cristo es el centro de mi vida? ¿Estoy satisfaciendo a Dios con esto que estoy haciendo? Esa debe ser las preguntas que debemos hacernos. Y no, yo tengo libertad para hacerlo. Yo soy fuerte para no caer. Y Dios nos da esperanza, porque después de todas estas advertencias que Pablo les da a la iglesia de Corinto, Pablo dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nunca os dejará solos. No debemos depender de nuestra fuerza, sino que debemos depender de la fidelidad de Dios. Nuestra esperanza no descansa en nuestra fuerza, sino que descansa en su fidelidad. Y Dios promete 3 cosas. Tu lucha no es única. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dios conoce nuestros límites. Nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Y Dios proveerá una salida. Dará también juntamente con la tentación la salida. Pero muchas veces jugamos con la paciencia de Dios y creemos que podemos frenar cuando nosotros queramos, pero muchas veces nos quemamos. Dios nos da la salida, como dice su palabra. Viene la tentación, pero Dios también da la salida. Pero hacemos caso omiso a esa salida. Y en nuestra fortaleza que creemos tener, nos vemos insensatos, nos vemos inmaduros. Y como conclusión, Israel reclamó sus deseos, al igual que Corinto reclamaba sus deseos.
reclamaba sus libertades, reclamaba lo que ellos podían hacer, pero Cristo hizo exactamente lo contrario. ¿Qué podemos ver en la vida de Cristo nuestro Señor? Filipenses 2, 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y qué sentir hubo en nuestro Señor? Cristo tenía toda la gloria, tenía toda la autoridad, tenía todos sus derechos siendo Dios mismo, pero sin embargo renunció por amor. Si Cristo lo hizo por amor, renunció a todo por amor, ¿qué nos queda a nosotros? Renunciar a nuestras libertades por amor. Primeramente por amor a Dios y por amor al prójimo. Amén. Porque si decimos amar a Dios y no amamos y aborrecemos al prójimo, es mentira. Si amamos a Dios, debemos amar a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Nuestras acciones deben estar guiadas por el amor. Cristo renunció por amor al Padre, por amor a nosotros, por amor al Evangelio. La verdadera madurez cristiana no se demuestra por cuánto de mi libertad puedo ejercer, sino que la verdadera madurez cristiana se demuestra por cuánto estoy dispuesto a renunciar a mí mismo por amor a Dios y por amor a mis hermanos. Ese fue el problema de Israel, ese era el problema de Corinto, y quizás ese es el problema que está sucediendo con nosotros. Y es uno de los mayores peligros en la iglesia de hoy, que sus acciones no están limitadas por el amor. El amor debe gobernar a la iglesia de Cristo. Así como Cristo actuó por amor por cada uno de nosotros, nosotros debemos actuar por amor. Póngase en pie, vamos a orar. Empieza ahí a hablar con Dios. Dios conoce nuestras vidas, conoce nuestros defectos. Dios conoce lo que hacemos diariamente. Dios conoce todo, todo. Nos conoce desde que nacimos. Incluso antes, Él nos conoce. Para Él no hay nada oculto. Él conoce las intenciones incluso de nuestro corazón. Él conoce todo. Vamos a pedirle perdón, porque yo sé que todos en algún momento hemos actuado para satisfacer nuestros deseos. Hemos hecho mal uso de nuestra libertad cristiana. Y ese mal uso ha traído consecuencias. Quizás no consecuencias para mí porque yo sé moderarme, pero sí consecuencias para mi hermano, para la iglesia de Cristo, para aquel que es más débil. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón y te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu advertencia. Así como tú advertiste a través de esta carta que Pablo escribió a la iglesia de Corinto, Señor, tú nos adviertes el día de hoy, Señor, y te damos gracias, porque esto demuestra tu amor, porque esto demuestra que tú eres un Padre verdadero, que está preocupado por la salud espiritual de sus hijos. Gracias, Señor, porque tú nos adviertes antes que cometamos, Señor, el pecado. Gracias, Señor, porque tú nos adviertes, porque tú quieres sanarnos, porque tú quieres cambiar nuestra manera de pensar. Ayúdanos, Señor, a poder ser una iglesia digna de ser llamada iglesia tuya, Señor. Ayúdanos a ser hijos, Señor, que se conducen, Padre amado, con amor, con temor. Así como Cristo renunció a todas sus libertades
Y él sí que tenía libertades siendo hijo de Dios. Él renunció a todo por amor, Señor. Y nosotros muchas veces nos creemos más, Señor. Y creemos que tenemos más, Señor, derechos que nuestro hermano, más derechos, Señor, que nuestro prójimo, más derechos incluso que nuestro Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a poder mirar a nuestros hermanos primeramente antes de tomar cualquier decisión. Ayúdanos, Señor, a hacernos una pregunta, Señor, adecuadas antes de tomar una decisión. El mundo nos ofrece muchas cosas, muchas libertades, que nosotros sí podemos hacerlas. Podemos compartir con ellos, podemos tener redes sociales, podemos, Señor, juntarnos con ellos. Pero debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado, Señor, de que esto no afecte nuestra vida y nuestra relación contigo, y también que no afecte a mi hermano. Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser esa iglesia que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestra mente, te entregamos nuestro ser completamente para que tú hagas tu voluntad en nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra. Ahora ayúdanos, Señor, para poder vivirla y poder ponerla por obra. Dios, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias.